Imagínese, alguien entra a robar en su casa ahora mismo. ¿Qué hace? Cierra la puerta con llave, se esconde y marca un número de 3 dígitos en una pantalla brillante. Espera a que lleguen profesionales con placas y radios. Hoy, le delegamos nuestra seguridad al Estado. Consideramos que esto es la base de la civilización, pero durante el 99% de la historia de la humanidad, no existía la policía, no había detectives, ni patrullas, ni laboratorios forenses. Si vivía en una aldea medieval y alguien le robaba un cerdo, llamar para pedir ayuda no era una opción, el Estado no iba a venir. Usted era el Estado. En la Inglaterra medieval, el sistema legal dependía de una herramienta muy simple, los pulmones. Era una doctrina legal llamada hue and cry, que podría traducirse como el clamor y la persecución. Si presenciaba un delito, estaba legalmente obligado a empezar a gritar. Y no solo a pedir ayuda, tenía que armar un escándalo enorme y continuo. En el momento en que ese sonido llenaba el aire, todo hombre de la aldea en condiciones de luchar debía dejar de inmediato lo que estuviera haciendo. Si estaba horneando pan, soltaba la masa. Si estaba herrando un caballo, soltaba el martillo. Tenía que tomar un arma y perseguir al sospechoso. No era una sugerencia, era la ley. Si oía el clamor y lo ignoraba, el tribunal local le imponía una multa considerable. La aldea misma se convertía en la fuerza policial, una turba repentina y furiosa de campesinos corriendo por el lodo. El trabajo policial era, en esencia, cardio obligatorio. Pero perseguir a un ladrón solo funciona si lo atrapas. ¿Cómo evitaba una aldea que los delitos ocurrieran en primer lugar? Usaban un arma psicológica que hoy consideraríamos totalmente injusta: el castigo colectivo. En la Inglaterra medieval, esto se formalizó en un sistema llamado Frank Pledge. Cada varón mayor de 12 años era obligado a unirse a un grupo de 10 hombres, llamado tithing o decuria. Estos 10 hombres estaban, por ley, vinculados entre sí. Si uno de su grupo se emborrachaba y quemaba un granero, la víctima no solo lo demandaba a él. El tribunal los multaba a los 10. Imagine que su compañero de trabajo roba un reloj y el juez vacía su cuenta bancaria para pagarlo. Estaría furioso. Y de eso se trataba exactamente. El sistema convertía a cada aldeano en un vigilante paranoico. No se necesitaba una patrulla policial, porque sus vecinos lo vigilaban constantemente, aterrorizados de que su estupidez les costara el grano del invierno. La presión social era el sistema de vigilancia por excelencia. Supongamos que el sistema de decurias falla, un hombre comete un delito grave y la aldea lo atrapa. Hoy, la respuesta es obvia. Lo encerramos en una celda de concreto por 5 años. Pero históricamente, el concepto de una larga sentencia de prisión era increíblemente raro. Piénselo desde la perspectiva de un campesino de subsistencia. La comida escasea, el invierno es brutal. ¿Por qué habría de gastar la aldea sus recursos, ganados con tanto esfuerzo, en construir una instalación segura, calentarla y alimentar a un ladrón durante una década? Para una comunidad antigua, una pena de prisión a largo plazo era un lujo absurdo. Existían las cárceles, pero sobre todo como salas de espera. Un pozo oscuro o un sótano bajo llave donde se retenía a una persona por unas semanas hasta que llegara el juez itinerante. El castigo tenía que ser barato, tenía que ser rápido, y tenía que dejar una cicatriz. Para delitos menores, la aldea recurría a algo mucho más barato que una celda: la humillación convertida en arma. En la plaza de cada pueblo europeo había un instrumento de madera diseñado para la humillación pública: el cepo, que sujetaba los tobillos, o la picota, que atrapaba la cabeza y las manos. Si engañaba a sus clientes o provocaba demasiadas peleas, lo inmovilizaban en el instrumento, lo dejaban allí durante horas o días. Pero el instrumento de madera no era el castigo, el público lo era. Sus vecinos se reunían a su alrededor, le arrojaban verduras podridas, animales muertos, lodo y, a veces, piedras. Suena a un tópico de las caricaturas, pero era psicológicamente devastador. En un mundo del que nunca podía mudarse, donde tenía que vivir con esas mismas 50 personas por el resto de su vida, su reputación era su única moneda de cambio. Perderla significaba la muerte social. En algunas aldeas francesas e inglesas, llevaron esto un paso más allá con una tradición llamada roof music o música discordante. Si un marido golpeaba a su esposa o si alguien rompía las normas de la comunidad, una turba se reunía frente a su casa a medianoche. Golpeaban ollas, sartenes y herramientas de campo, gritando insultos y soplando cuernos de animales. Era una advertencia aterradora y ensordecedora. El mensaje de la aldea era claro: te estamos viendo y podemos destruirte. Pero, ¿qué pasaba con los delitos violentos? ¿Qué sucedía cuando alguien era asesinado? Sin policía que investigara, las sociedades antiguas se enfrentaban a un riesgo aterrador: la vendetta o venganza de sangre. Si matas a mi hermano, mi familia te mata a ti. Luego, tu familia mata a mi primo. La violencia entra en una espiral hasta que ambas familias son aniquiladas. Para detener esto, las sociedades de temprana Edad Media inventaron un concepto sorprendentemente moderno: ponerle un precio a la vida humana.
Se llamaba Wergild, que se traduce literalmente como o el precio de un hombre. Los antiguos códigos legales germánicos y anglosajones se leen como un grotesco menú. Cada parte del cuerpo tenía un valor monetario específico. Si le cortaba el pulgar a un hombre, le debía 20 chelines. Si le cortaba el meñique, eran 11. Arrancar un diente frontal costaba más que un molar. Si mataba a alguien, le debía a su familia una enorme suma en oro o ganado, según el rango social de la víctima. Suena frío ponerle un precio literal a un cuerpo humano, pero era increíblemente práctico. Le daba a una familia agraviada una forma de buscar justicia sin desenvainar la espada. No iba a la cárcel, simplemente quedaba en la bancarrota. Pero había un escenario en el que el sistema colapsaba por completo. ¿Qué pasaba si un asesino se negaba a pagar? ¿Y si un criminal huía al bosque para esconderse de la aldea? Sin una fuerza policial estatal que pudiera rastrearlo por todo el reino, la comunidad usaba su última y más aterradora arma: la proscripción. Un juez declaraba al criminal fugitivo, un proscrito. Hoy romantizamos esa palabra. Nos imaginamos a un rebelde carismático, con sombrero de vaquero. Pero en la Edad Media, ser un proscrito era una pesadilla. Significaba que estaba literalmente fuera de la protección de la ley. En términos legales ingleses, era declarado una cabeza de lobo. Legalmente, ya no era considerado humano, era un animal salvaje. Cualquiera podía cazarlo y matarlo sin enfrentar cargos de asesinato. De hecho, se le alentaba a hacerlo. No podía comprar comida, no podía heredar propiedades, no podía buscar refugio. Su propia familia tenía prohibido ayudarlo. El destierro era el equivalente antiguo de la pena de muerte, solo que ejecutada por la naturaleza. Al mirar en retrospectiva cómo las aldeas lidiaban con el crimen, es fácil sentirnos superiores. Tenemos una justicia ciega. Tenemos huellas dactilares, ADN, y derechos constitucionales. No obligamos a las víctimas a perseguir ladrones por el lodo, y no le ponemos un precio de 20 chelines a un pulgar humano. Pero el sistema antiguo revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Antes de que el Estado asumiera el control, la justicia era un asunto íntimo. Era ruidosa, personal y dependía por completo de la gente a su alrededor. No podía ignorar un delito, porque ese delito era una amenaza directa para su supervivencia. Hoy, nos sentamos en nuestras casas bajo llave, oímos una sirena a lo lejos, y sentimos alivio al pensar que es el problema de otro. Cambiamos el abrazo asfixiante de la aldea por la protección fría y eficiente del Estado. Ganamos imparcialidad y privacidad. Pero perdimos lo único que la aldea medieval entendía a la perfección: la idea de que mantener la paz es tarea de todos.